Hola, ¿qué tal amigos y amigas de Trend Friend? Aquí Víctor Riesco, CMT, con otro informe de mercados para la semana del 27 del 5 del 2025. Vamos entonces a ello. Partamos por ver nuestras señales de tendencia. No hay muchos cambios esta semana, salvo que el oro a corto plazo gatilló nuevamente una tendencia de corto plazo al alza. Si se acuerdan, discutimos la semana pasada que el oro y las acciones de oro estaban mostrando señales de reversa y que era probable que tuvieran una buena semana, sobre todo si es que el mercado se ponía más débil y efectivamente ocurrió eso. Los principales índices tuvieron una semana negativa y el oro tuvo una semana súper positiva. De hecho, desde el cierre del lunes hasta el viernes, el oro subió en torno a un 5% y también las acciones mineras de oro también tuvieron un súper buen desempeño. Entonces, como ven, la señal cambió a corto plazo al alza. Aquí los puntos verdes significa cuando la tendencia a corto plazo está al alza. La tendencia a corto plazo está al alza desde el 21 de mayo de este mes. Y respecto al resto, no hubo importantes cambios. Sí vemos que, por ejemplo, el S&P 500 tuvo una semana a la baja, desde los máximos alcanzados. Está encontrando soporte en el promedio de 200 días y también esta zona de los máximos alcanzados en marzo, pero ningún cambio en la tendencia ni de corto ni de largo plazo. Eh, el más débil de estos fue el Russell 2000, que ha sido el más débil, digamos, casi de forma eterna, cayó más de un 3% hasta la semana pasada. Eh, y claramente la tendencia a largo plazo todavía se mantiene a la baja, eh, pero la tendencia a corto plazo sigue siendo alcista y encontró soporte en esta zona de los 200, que fue también la zona de los mínimos de marzo. Eh, el Nasdaq, de hecho, el más fuerte de los índices, lo cual habla que si bien estamos en un periodo de pullback, consolidación, no se ve gran, digamos, miedo en el mercado, porque si hubiera falta de apetito por riesgo, el Nasdaq debería estar liderando las bajas y el REF fue el índice que menos bajó y se mantiene bastante sobre los niveles alcanzados del gap luego del anuncio de la suspensión de por 90 días de las tarifas con China. Así que eso por ese lado es positivo y vemos que está bastante sobre el promedio de 200 días y bastante sobre el máximo de marzo. En cambio, el SP 500 está en estos niveles, entonces nos muestra que dentro de estas bajas de la semana pasada todavía hay un apetito por riesgo importante. Entonces eso nos hace pensar quizás este pullback no va a ser tan profundo como inicialmente pensábamos. Si vamos ahora al momentum, eh, la participación del mercado, eh, vamos a ver ese gráfico. Largo plazo y mediano plazo estamos positivos, entonces esto es algo que he mencionado en otros videos. Yo estaba a corto plazo un poco cauto, pensaba que venía un pullback, quizás una corrección un poco mayor. Partimos con eso la semana pasada, pero eh, a largo plazo mi visión es positiva para el mercado y a corto plazo, desde los niveles de sobrecompra que alcanzamos la semana pasada, ahora alcanzamos niveles de corto plazo negativos. Vamos a ver esos gráficos para que se entienda mejor lo que estamos hablando. Ok, entonces, viendo acá los gráficos de participación, vemos que la participación a largo plazo claramente está en territorio positivo. Esto se ve que hay más verde que rojo, ¿verdad? Aquí tuvimos el periodo débil de mercado más rojo que verde, significa que el mercado está más acciones con fuerza hacia la baja que hacia el alza. Esto claramente está positivo ahora, igual que lo de mediano plazo. Hemos visto una ligera baja la semana pasada, obviamente porque el mercado cayó un poco, pero claramente el nivel es positivo. Y lo que comentábamos la semana pasada es que el momentum de corto plazo, el momentum de corto plazo en participación alcanzó niveles de sobrecompra la semana pasada. Yo les mostré que generalmente cuando esto ocurría era habitual ver que el mercado o consolidaba o tenía
un pullback, y efectivamente eso es lo que empezamos a ver esta semana, pero ningún daño técnico importante, y de hecho ya cruzamos este nivel de acá que sale 35, que bajo esto, digamos que la participación a corto plazo está negativa, o sea, el momentum de corto plazo del mercado en general está negativo. Entonces, esto nos hace pensar que esto quizás podría continuar. Vamos a ver, ahora que estoy grabando este video, los futuros están fuertemente al alza, así que si es que vemos que tenemos un cierre bastante positivo, con bastante participación, vamos a ver que esta línea va nuevamente a estar fuera de esta zona de 35, lo que cambiaría la señal a corto plazo alcista, y sugeriría que este muy breve pullback ya terminó. Veremos. Si vemos que esto se mantiene bajo estos niveles y de hecho baja, podríamos incluso ya alcanzar los niveles ya de sobreventa a corto plazo, que son bajo 10, que también es una señal bastante buena eh, de reversa del mercado. O sea, generalmente cuando bajamos de 10, e incluso en tendencias a la baja fuerte, como ocurrió acá en abril, el mercado tiende a rebotar por lo menos, o definitivamente terminar como su etapa correctiva de corto plazo. Eh, si se fijan acá, cuando alcanzamos estos niveles, en general son momentos que el mercado termina sus caídas y retoma la tendencia principal. Entonces, si vemos eso en las próximas semanas y mantenemos una tendencia positiva a largo plazo, también va a ser una señal de estar atento, porque son momentos para buscar compras siguiendo la tendencia principal muy bueno. Así que por ese lado, lo único negativo es el momentum de corto plazo, y veremos cómo se desarrollan las próximas sesiones de esto. Eh, Yendo a los sectores y fuerzas relativas, vemos que efectivamente tuvimos un retroceso a corto plazo, y lo que les comentaba, por tendencias y por participación, a largo y mediano plazo sí se ve todo positivo. Si vemos aquí los sectores defensivos, vemos el oro 5%, los mineros de oro 9%, bueno, Bitcoin, esto es como un poco la excepción, tuvo una zona muy positiva que ha alcanzado nuevos máximos históricos, vamos a comentar eso más adelante, pero 4,4% al alza. Y si vemos los sectores más defensivos, consumo básico, menos 0,57, baja volatilidad, menos 1,56, eh, servicios básicos, equilibrio, menos 1,36, bajas más acotadas. Y en cambio, los sectores más agresivos, vemos, por ejemplo, consumo discrecional, menos 3%, el Russell 2000, menos 3,4%, ARC, innovación, menos casi un 4%, tecnología, menos 3,4%, ese alto beta, menos 4,18%, semiconductores, que es un sector que tiende a liderar, menos 3,6%. Entonces vemos que los sectores agresivos tuvieron una baja importante, y los sectores defensivos tuvieron una buena semana, pero como les comentaba, no hubo un daño técnico importante por el momento, y las tendencias de largo plazo, incluso a pesar de esto, un sector más alcanzó a activar una señal de tendencia de largo plazo positiva, y bajamos de señal de corto plazo de 27 la semana pasada a 23, pero igual es positivo, o sea, 23 de 33. También vemos que el alfa, como básicamente la fuerza relativa ajustada por volatilidad, seguimos aumentando. En general, esto es de un time frame más largo, de 100 días, entonces esta baja de una semana no le afecta tanto. Entonces, sigue mejorando, y vemos que el alfa está positivo, la tendencia a largo plazo está positiva, la tendencia a corto plazo, si bien bajó, todavía positiva. Y también vemos que varios sectores versus el sector más defensivo, claro, bajaron. Antes teníamos 31 sectores ganándole el sector más defensivo, que es XLP, esta semana 23, pero todavía en territorio negativo. Entonces, ¿cómo se interpreta esto? Sí, efectivamente estamos en un pullback, pero no vemos gran daño técnico, y los sectores agresivos, si bien bajaron, se están manteniendo la estructura técnica alcista, que es bullish. Entonces, si hubiéramos visto que esta baja, que con los sectores más agresivos rompiendo importantes niveles técnicos, eh, cambiando su tendencia a corto plazo a la mayoría de la baja, sería un poco distinta la historia. Por el momento se ve que esta baja no está causando tanto daño técnico, y se ve que todavía hay apetito por riesgo. Entonces, quizás este pullback va a ser bastante más corto de lo que pensábamos. Veremos qué pasa esta semana. Eh, Algo sí que les he comentado en los otros videos es sobre el VIX.
no, dijimos que era algo positivo que el VIX haya bajado de 20 y se haya mantenido debajo de 20. Esta semana tuvimos un alza no menor del VIX y nuevamente cerramos sobre 20 y sobre el promedio de 200 días. Entonces, otra señal, esta es una señal de alerta, de precaución, que el VIX sobre 20 muestra, si se acuerdan, les mostré un estudio, cuando el VIX está sobre 20, el mercado tiende a comportarse mucho peor históricamente que cuando está bajo 20. Entonces, ¿qué queremos ver? Queremos ver que el VIX, si es que efectivamente este pullback, esta corrección terminó, que el VIX nuevamente caiga bajo 20 y se mantenga bajo su promedio de 200 días. Así que eso es algo para monitorear. Si vemos que vemos algunos rebotes en el mercado, algunas alzas estos días, pero el VIX se mantiene elevado, eso nos sugiere de que todavía estamos en un periodo correctivo, volátil y que hay que tener precaución. Por otro lado, algo positivo y que muestra apetito por riesgo es Bitcoin, que alcanzó nuevos máximos la semana anterior. En este minuto está básicamente en los niveles de los máximos históricos anteriores, pero vemos que está consolidando de manera muy ordenada, sin grandes daños técnicos en estos niveles, lo que es normal, porque vemos que tuvo un rally de 74.000 a 110.000, 112.000 casi. Entonces, tiene un rally de más de $40.000. Es normal que veamos una toma de utilidades en estos niveles, de muchos compradores que compraron mal acá y quieren salir en break-even, o gente que compró bajo toma de utilidades en estos niveles, pero está consolidando y vemos que la volatilidad se está comprimiendo. Eso es una señal positiva. Entonces, ¿qué nos gustaría ver en Bitcoin? Ojalá que consolide un poco más, tengamos quizá un pullback por debajo de este máximo histórico, pero muy controlado, y luego de esta pausa veamos un rompimiento que ya sería más definitivo y que nos sugeriría que Bitcoin va a seguir subiendo y alcanzando nuevos máximos. El número como más que más se conversa o se habla de 150.000, que es un número redondo, y es bien probable que cuando sube muy fuerte, y si es que efectivamente tenemos un rompimiento definitivo de esta zona, no sería raro verlo en esos niveles en tan solo algunas semanas. Así que ojo con Bitcoin, se ve positivo y ha mostrado también esta capacidad Bitcoin, que lo he comentado en los videos anteriores, de hecho hace algunos meses, de que incluso cuando el mercado estaba con estas bajas muy potentes, muy bruscas, entre marzo y abril, eh, si bien Bitcoin bajó, igual mantuvo su promedio de 200 días, aquí no está, pero mantuvo su promedio de 200 días, y la magnitud de las bajas de Bitcoin comparativamente a, por ejemplo, el Nasdaq o el S&P 500, que bajaron más de un 20%, Bitcoin bajó bastante poco, entonces mostró una fuerza relativa. Eh, en situaciones normales anteriores, si el Nasdaq bajaba un 20%, podríamos ver a Bitcoin bajar un 50% o más. O sea, y ahora no bajó tanto y de hecho se estabilizó bastante pronto, y una vez que el mercado ya esta presión bajista terminó, vemos que rápidamente alcanzó nuevos máximos. Así que eso también es una buena señal para Bitcoin. Ahora vamos a revisar algunas ideas de trading de la semana anterior. Eh, Vemos que hay ciertas acciones que dije que monitorearan, que son sectores más agresivos, por ejemplo Groupon, y esto también es una señal positiva, que el mercado en general estuvo débil y estos son sectores agresivos, y vemos que Groupon básicamente se mantuvo lateral, no bajó fuertemente. Si el mercado estuviera realmente con miedo o falta de apetito por riesgo, veríamos que las acciones más agresivas, más del sector tecnológico o algo así, deberían caer con fuerza. Y Groupon se mantuvo y de hecho todavía se ve bastante bien como candidato para esta semana. Eh, Otra que yo les comenté que es de un sector defensivo y que debería andar bien en las bajas fue PM, Philip Morris, y efectivamente eso ocurrió. Les comenté el video pasado que había recuperado su tendencia a corto plazo, eh, y su promedio 21 días, perdón, y efectivamente tuvo una semana muy buena cuando el mercado estuvo bajando y de hecho alcanzó nuevos máximos. Entonces ese fue un trade bastante bueno. Entonces es algo que recuerden, cuando el mercado eh, piensan que puede tener debilidad o está mostrando debilidad, las acciones de sectores defensivos, de consumo básico, eh, tienden a tener buen desempeño, y así fue con Philip Morris, que técnicamente también
mostraba un gráfico muy bueno con alta fuerza relativa, acumulación y la tendencia a corto y largo plazo positiva y momentum positivo. Eh, Otra del sector más agresivo fue Fortinet, que habíamos hablado, que estaba interesante también, un poco la misma situación, básicamente anduvo lateral en una semana que el mercado estuvo negativo, entonces eso nos muestra fuerza relativa y nos hace pensar que esta acción, cuando la presión del mercado termine, esta acción va a tener mucha fuerza para subir. Entonces, ojo con esto también. Lo mismo con SE, que también es una acción de, de consumo cíclico, de que es un sector agresivo, entregó buenos resultados, tuvo este gap, y también la semana pasada básicamente lateral, consolidando debajo estos máximos de 165, también vemos que la fuerza relativa bastante alta, con la tendencia versus sector defensivo al alza, mucha acumulación, también interesante, así que ojo con esta también para esta semana, y si termina la presión negativa del mercado, es probable que esta suba mucho. La otra que comenté también fueron NEM, Newmont Mining y las acciones mineras de oro, que estaban mostrando señales de reversa, que yo lo veía como algo positivo para este sector, y efectivamente vimos esto, un rally bastante importante, vimos un rally de las mineras de oro de más de un 9%. Eh, Ojo esta semana, porque si el mercado está alcista fuerte, es probable que este sector baje. Quizás no digo que va a colapsar, pero debería tener un desempeño más débil el oro y los mineros de oro si es que vemos que el mercado se afirma. Y ideas para esta semana, ideas de trading para la semana 27 del 5 de 2025. Groupon, ya la mencioné, me sigue gustando. Eh, Tenemos FZ, que es las acciones de Europa Large Cap, que Europa en general ha tenido un desempeño excelente. Vemos la fuerza relativa altísima versus sector defensivo y versus el resto de los sectores. Eh, Tendencia a largo plazo al alza, aguantó muy bien la caída importante que tuvieron los mercados en abril, rápidamente recuperó estos niveles y ahora está corrigiendo hacia el promedio de 21 días. Vemos que el momento está a corto plazo está negativo. Me gustaría ojalá ver un par de días más de consolidación acá, manteniéndonos sobre el promedio de 21 días y que luego el momentum de corto plazo se torne alcista para una señal de compra. La acción líder del mercado, Palantir, que ya la hemos tradeado, la hemos comentado en otros videos. Esta nos muestra que se ha mantenido sobre el promedio de 21 días, entregó resultados recientemente, alcanzó nuevos máximos y ahora bajó un poco esta semana, pero baja bastante controlada, de hecho terminó el viernes positiva y mantiene su promedio de 21 días eh, a pesar de la debilidad del mercado. Entonces, ¿qué me gustaría ver? Que mantuviera este promedio de 21 días, está manteniendo este nivel de 120 y que veamos el momentum de corto plazo tornarse alcista, quizás un rally que nos ponga sobre los máximos de los días anteriores para una señal de compra. Eh, Otra más que se ve bien es Cardinal Health también. Más o menos la misma historia, una baja muy controlada la semana pasada, tremenda fuerza relativa, tendencia claramente al alza, una tendencia muy estable, mucha fortaleza incluso en el periodo de bajas que tuvo el mercado en marzo-abril, y esta tiene ya todo, tiene su momentum, una tendencia alcista, quizás un movimiento sobre este máximo del día jueves, en torno a los $154 sería una entrada. Eh, Vamos a ir un poco más rápido. Uber también, esta otra es acción líder que ha corregido un poco, ya un poco más fuerte en la semana pasada, pero sobre su promedio de 21 días. También mucha fuerza relativa, fuerza versus sector defensivo. El momento está a corto plazo, está negativo. ¿Qué queremos ver? Ya creo ya se lo saben. Queremos ver que mantenga el promedio de 21 días y que el momentum se torne positivo en las próximas sesiones. Quizás un movimiento sobre 90 nos daría una señal de compra. Eh, Otras más, mira, vamos a ver que muchos sectores agresivos eh, se mantuvieron, básicamente, esta incluso subió net, a pesar de las bajas del mercado. Lo mismo con esta Twilio, que también es un sector, una acción que me gusta. Vemos también, a pesar de la debilidad del mercado, esta acción consolidando lateralmente. Entonces, el mercado está bajando y la acción
en vez de bajar está dando de forma lateral, que nos está mostrando fortaleza. Así que eso también interesante. Otra parecida también, Alap, que es un sector de semiconductores, misma historia. Y para terminar, Spotify, que es otra acción que hemos tradeado, vemos que también una corrección muy controlada, muy leve, y encontrando, de hecho, hartos compradores en el promedio de 21 días el día viernes. El momento todavía está a corto plazo negativo, quizás un alza sobre este máximo nos daría una entrada sobre los 669 si el mercado encuentra fortaleza. Así que eso sería todo, veamos qué pasa. Al momento de hacer este video, los futuros van fuertemente al alza. Eh, al parecer, esta corrección se está terminando. No vimos mucho daño técnico internamente, como les hemos mostrado, muchas acciones agresivas en vez de bajar el tiro lateral. Así que, bueno, yendo a los índices, ojalá nos gustaría ver que el momentum, si es que encontramos compradores en los próximos días, el momentum de corto plazo se torne positivo en el S&P 500 y el Nasdaq. Vemos que los dos se mantienen sobre el promedio de 21 días, pero queremos que el momentum de corto plazo se torne alcista para ya tener todas las tendencias alineadas a nuestro favor. Así que eso sería todo. Ya se vienen sorpresas yo creo que les va a ayudar mucho para su trading. Sigan apoyando el canal, dándole like, compartiendo, haciendo preguntas y nos vemos la próxima. Saludos.